Estados Unidos le declara la guerra a los chapitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? De verdad, qué hipocresía por parte de la Unión Americana cuando vemos aparecer a toda su plana mayor en materia de seguridad, ¿no? Y nos hablan del combate al fentanilo sin aceptar su enorme responsabilidad en la generación de un mercado de adictos, una generación planeada, planificada por la poderosa industria farmacéutica que sabían perfectamente todos involucrados en la misma las consecuencias de estar recetando como si fueran dulces este poderosísimo opioide con enormes capacidades de adicción a las personas que no lo requerían. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero además de estar escondiendo fentanilo en medicamentos legales que se venden en el mercado negro, porque como nos decía en otra participación en nuestro canal Oscar Valderas, hay veces que la gente pues, no tiene dinero para comprar ciertos medicamentos que son muy caros para atender ciertas dolencias. Y va al mercado negro, pero en el mercado negro los hay con fentanilo, precisamente para seguir generando esa adicción. Vaya situación de verdad. Y en Estados Unidos lo saben y son responsables de eso. Pero para ellos es muy fácil agarrar, lavarse las manos y decir, pues es culpa de los cárteles mexicanos. Pero además de todo, es una hipocresía. ¿Por qué razón? Porque si alguien sabe cómo está conformado el cártel de Sinaloa, son ellos, son los gringos, así de claro. ¿Por qué? Porque ellos lo financiaron, porque ellos lo crearon, como crearon a las otras organizaciones criminales. Durante muchísimos años, llámese cártel de Guadalajara o cártel de Sinaloa, ellos fueron los elegidos precisamente por la CIA y por la DEA para replicar lo que vimos con Pablo Escobar o con los hermanos Rodríguez Orejuela, o lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en China en su momento, lo que pasó en Francia, en España, en fin, para tener un grupo paramilitar, en pocas palabras, que pudiera operar en todo este engranaje capitalista del, del despojo. Entonces, ellos conocen perfectamente lo que es el cártel de Sinaloa en sus entrañas, quiénes son sus padrinos políticos, quiénes son sus padrinos económicos, así de claro. Y ellos saben perfectamente que son tres facciones, la del Mayo Zambada, la de Aureliano Guzmán y la de los Chapitos. Y de un tiempo acá se han lanzado en contra de la familia Guzmán Loera. Y no estamos defendiendo a los Chapitos, ni mucho menos, no va por ahí, pero sí va por entender cómo se maneja precisamente el crimen organizado y cómo se maneja Estados Unidos en relación a sus propios intereses y cómo combate al grupo que considera que tiene que combatir, que mediáticamente, narrativamente, les va a dejar mucho más en esta lógica de entregar trofeos, más allá de solucionar el problema, ajá, que a otros grupos que son o más poderosos o más sólidos o que les generarían en un momento dado, si no fueran ellos los jefes de jefes, realmente un problema mayúsculo, porque no hay facción más poderosa del crimen organizado en México que la que encabeza Ismael El Mayo Zambada. Sin embargo, es preferible atacar a los chapitos que mediáticamente son pues más conocidos en Estados Unidos, desvías la atención precisamente de la familia Zambada y te centras en personajes que de una u otra manera tienen la cruz en la espalda. ¿Por qué? Porque cometieron el mismo error que su padre, ser demasiado mediáticos. Después del famoso Culiacanazo, los chapitos cometieron el grave error de presumir que habían doblado al Estado mexicano. Y si no ellos, sí gente cercana a ellos. Hubo corridos, por supuesto, la forma en cómo se pavoneaban, decían las diversas crónicas, en fin, una situación que les hizo que en la DEA pues no quisieran, por supuesto, quedar en ridículo y que dijeran, vamos sobre estos personajes. Ovidio Guzmán ya está detenido, no se ha querido extraditar a Ovidio Guzmán, pero está Jesús Alfredo, que sin duda alguna es un personaje importante al interior de esta facción, porque es el responsable de todo lo que es el manejo del tráfico de drogas, las relaciones con políticos, las relaciones con economistas, las relaciones con otros países, con otros grupos delictivos y que juega un papel también determinante en la operación del fentanilo y de los laboratorios de fentanilo. Y ahí están sus hermanos Joaquín también, y está, por supuesto, en Iván Archibaldo. Entonces, veremos qué es lo que pasa con la DEA, veremos qué es lo que pasa con Estados Unidos, y veremos qué es lo que pasa en contra de la facción que es la heredera de Joaquín Guzmán Loera. Una familia que valdría la pena siempre analizarla, porque es una familia, y yo sé que habrá gente que se moleste con lo que voy a decir, pero es una familia víctima de la violencia de Estado, pobres desde la médula al nacer, gente que no tenía oportunidad alguna de desarrollo, que se acercó a la única forma que tenían, de cierta forma, para poder comer, porque era la autoridad real
en contacto con la ciudadanía, como era Pedro Avilés de León de la Sierra, y la manera como los fue involucrando en el negocio junto con otros jóvenes, los mismos Beltrán Leiva, el mismo Mayo Zambada, el mismo Juan José Esparragoz el Azul, Héctor El Güero Palma, y otros más de los personajes del crimen, de la novela de crimen organizado que ha resultado este país, pero que a final de cuentas todos han caído, han sido detenidos. Los Guzmán Loera son precisamente parte de toda esa narrativa y dejamos de lado el fondo. ¿Por qué una familia como tal se tuvo que dedicar al narcotráfico? ¿Y por qué? ¿Por qué fue simbólica para medios de comunicación, para autoridades, para militares y los convirtieron en un blanco? ¿Por qué funcionaron de esa manera? ¿Y por qué ellos? Pues simplemente porque así fue el destino y el designio del gran capital, de la élite criminal que determina todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.